Bueno, ahora les voy a explicar el tema de ecuaciones homogéneas. Primeramente tenemos que saber qué es una ecuación homogénea. Es una ecuación diferencial lineal de enésimo orden de la forma f de x es igual a 0. Entonces, cuando sea una ecuación homogénea, dicha ecuación se tiene que igualar a 0 y esta se puede resolver con la ecuación general que como ya conocemos la podemos utilizar para sacar valores de una ecuación. Y así es como debe de ser la forma de dicha ecuación homogénea. Entonces ahora vamos a explicar qué es una ecuación homogénea asociada. Dice que es el conjunto de soluciones de cualquier ecuación diferencial lineal de orden n completa. Tiene una estructura de espacio fin que tiene como espacio vectorial asociado el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea asociada. Y como podemos observar, aquí tenemos la ecuación de cómo se debe de escribir al realizar una ecuación de dicho ejercicio. Entonces ahora lo que vamos a explicar es el principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Como podemos observar, este es un teorema para resolver ecuaciones homogéneas, y este teorema dice que sean y1, y2 y yk soluciones de la ecuación homogénea de enésimo orden en un intervalo. Entonces la combinación lineal va a ser igual a y es igual c1 y1 por x más c2 por y2 por x más ck yk de x, donde la c y es igual a 1, 2, donde k son constantes arbitrarias, también es una solución en el intervalo. Entonces ahora, como podemos observar, también veremos qué es dependencia e independiente lineal de un conjunto de soluciones. Dice dependencia e independencia lineal. Se dice que un conjunto de funciones es lineal dependiente en un intervalo y si existen constantes, no todas cero, tales que C1, F1, X más C2 más C su índice n es igual a 0 para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es lineal dependientemente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente. Entonces, como podemos observar, tenemos un par de gráficas donde representa el conjunto de soluciones que es linealmente independiente en el intervalo menos infinito más infinito. Entonces ahora tendremos que el conjunto de funciones es linealmente dependiente en un intervalo. Entonces existen constantes C1 y C2 que no son ambas 0, de tal manera que para toda x en el intervalo, o por tanto si suponemos que C1 es igual a 0, se deduce que f de x es igual a C1 por C2. Entonces ahora vamos a explicar. Tenemos un ejemplo que es de conjunto de funciones linealmente dependiente. Aquí tenemos que nuestro ejemplo es f de x es igual a coseno de x al cuadrado de x es igual a seno al cuadrado de x. F3 de x es igual a secante al cuadrado de x. Y f de x4 es igual a tangente cuadrada de x, es linealmente dependiente en el intervalo menos pi sobre 2, pi entre 2, porque C1 coseno cuadrado de x más C2 seno cuadrado de x más C3 por secante al cuadrado de x más C4 por tangente cuadrada de x es igual a 0. Donde C1 es igual a C2 es igual a 1 y C3 es igual a menos 1 y C4 es igual a 1. Y aquí es donde se utiliza un conjunto de funciones que es linealmente dependiente en un intervalo, si por lo menos una función se puede expresar como combinación lineal. Entonces ahora vamos a explicar el Wronskiano. El Wronskiano puede usarse para determinar si un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo dado.
Si el Wronskiano es distinto de 0 en algún punto de un intervalo, entonces las funciones asociadas son linealmente independientes en el intervalo. Y como podemos observar, es una determinante que se determina a partir de una matriz. Entonces ahora explicaremos qué es el criterio de soluciones linealmente independiente. Tenemos el criterio de soluciones linealmente independientes que sean Y1, Y2, Yn, n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea enésimo orden en el intervalo. El conjunto de soluciones es linealmente independiente en el intervalo si y solo si W de Y, P, Y2, Yn son diferentes de 0 para toda X en el intervalo. Entonces ahora veremos qué es una solución general de una ecuación homogénea. Nuestro teorema dice que establece que si Y de X en alguna solución del intervalo, entonces siempre se pueden encontrar constantes C1, C2, C de n, tales que Yx, C1, Y1 de X es... Entonces ahora nos dice nuestro teorema, sea Y1, Y2, Yn un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación referencial lineal homogénea de enésimo orden en el intervalo. Entonces, dicha solución general de la ecuación en el intervalo es Y es igual a C1, Y1 de X más C2, Y2 de X más Cn de Yn X, donde C y es igual a 1, n son constantes arbitrarias. Entonces, como podemos observar, tenemos dichas ecuaciones que se pueden resolver mediante la fórmula general, y para esto también existen ecuaciones diferenciales.